Hola a todos, qué ganas teníamos de compartir con vosotros este análisis visual. Hoy nos vamos a sumergir en un viaje absolutamente fascinante hacia las raíces de una de las naciones más complejas y ricas del mundo. Vamos a hablar de riquezas que superan la imaginación, del choque de dos mundos completamente distintos y de montañas que literalmente son muros inexpugnables. Esta es la historia de los orígenes de Colombia, una herencia cultural tan profunda que de verdad os va a dejar maravillados cuando vayamos descubriendo todas sus capas. Pero bueno, antes de meternos de lleno en esta exploración, os invitamos a apoyar el canal. Es el momento perfecto para darle like, compartir este contenido con otros frikis de la historia, dejar vuestros comentarios abajo y por supuesto darle a la campanita de notificaciones. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de explicaciones visuales. Mil gracias. Vale, para entender de verdad el alma de este territorio, vamos a estructurar esto en 4 puntos clave. Primero veremos el oro como luz sólida. Segundo, la búsqueda del dorado. Pasaremos luego a una nueva civilización mestiza y cerraremos con el gran reto geográfico. Una hoja de ruta bastante clara para desgranar cómo se formó esta identidad tan singular. ¿Vamos a ello? Empezamos con la primera parte, el oro como luz sólida, analizando la asombrosa herencia de la cultura muisca. Aquí vamos a adoptar una perspectiva mucho más mística y serena, basándonos en los análisis de Juan Miguel Zunzunegui. A ver. Normalmente cuando pensamos en la América precolombina, se nos viene a la cabeza la imagen de grandes imperios dedicados a la guerra y la conquista, ¿verdad? Como los aztecas, por ejemplo. Pues los muiscas eran un rollo completamente distinto. En lugar de basar su poder en guerras constantes, montaron una confederación comercial súper refinada. Su punto fuerte era el comercio, el monopolio de la sal y una orfebrería de un nivel exquisito. Básicamente construyeron una sociedad apoyada en leyes muy sofisticadas y en un equilibrio total con la naturaleza. Y aquí viene lo realmente interesante de esta visión del mundo. El concepto de la luz sólida. Para los muiscas, el oro no valía absolutamente nada a nivel mercantil. Cero. No era dinero, no servía para comprar cosas como en Europa. En su mundo espiritual, el oro era literalmente la luz del sol materializada en la tierra. Era un medio divino, sagrado, que usaban única y exclusivamente para comunicarse con sus dioses. Entender esto es fundamental, porque nos muestra la desconexión total entre su espiritualidad y la fiebre monetaria que estaba a punto de llegar. Y claro, esta cosmovisión choca de frente con nuestra segunda sección, la búsqueda del dorado. Es aquí donde el analista César Pérez Guevara nos muestra cómo la historia pega un aceleradón frenético, marcado por una ambición europea desmedida y un esfuerzo físico que roza lo imposible. Porque seamos sinceros, ¿quién no ha oído hablar del dorado? Pero fijaos, el origen real de este mito todopoderoso no era una inmensa ciudad de oro macizo, para nada. Era la leyenda de un cacique nativo que se cubría el cuerpo enterito con polvo de oro puro para luego sumergirse en una laguna sagrada. Este relato tan visual fue el gran motor psicológico de la época. Fue lo que desató una carrera desesperada hacia lo desconocido, arrastrando a miles de hombres a meterse en las zonas más brutales, inexploradas y altísimas del continente sudamericano. Es que completar estos 3 pasos era una auténtica locura de resistencia humana. Primero, tenías que navegar las corrientes traicioneras y llenas de enfermedades del río Magdalena. Segundo, tocaba escalar los Andes, lidiando con un frío extremo y un hambre que no os podéis ni imaginar. Y el tercer paso es, de hecho, casi un milagro estadístico, la convergencia en la Sabana de Bogotá de 3 expediciones distintas lideradas por Quesada, del Alcázar y Federman. Que estos 3 grupos llegaran al mismo punto, partiendo de rutas completamente opuestas y tras sufrir ese nivel de castigo físico, desafía cualquier lógica. Después de semejante colisión épica, pasamos al tercer bloque, una nueva civilización mestiza. Aquí bajamos un poco las revoluciones, para observar metódicamente la perspectiva del investigador Patricio Lons sobre cómo se estableció el orden hispano y la síntesis social. El punto crucial aquí es entender que esta época no fue solamente una conquista extractiva y punto. Lo que realmente estaban haciendo, de forma dolorosa y compleja, era una identidad completamente nueva. Era la fusión de 2 mundos de la que estaba brotando una civilización criolla inédita y sobre todo una cristiandad que por primera vez tenía un rostro genuinamente mestizo. Vamos a repasar cómo se materializó esto sobre el terreno. El territorio empezó a cimentarse sobre pilares muy concretos. Por un lado, la fundación de núcleos vitales como Santa Fe, lo que hoy es Bogotá, en plenos Andes, y la creación del puerto inexpugnable de Cartagena de Indias en el Caribe. Pero además de poner ladrillos, se instauró un marco jurídico impresionante, las leyes de Indias, diseñadas específicamente con el objetivo de proteger a las poblaciones nativas. Así es como se sentaron las bases urbanas y legales de este nuevo orden. Sin embargo, por muchas murallas o leyes que construyeran, había un adversario invencible. Pasamos a nuestra cuarta y última sección, el gran reto geográfico. Vamos a ver la contundente realidad geopolítica que plantea Marcelo Gullo, donde la propia geografía parece insubordinarse constantemente.
Y esto lo ilustra a la perfección. Fijaos en estos números tan contundentes, 3 y 2. Colombia es el único país de toda Sudamérica que tiene exactamente esta configuración. 3 enormes cordilleras andinas que parten el territorio de sur a norte, sumadas a la salida a 2 inmensos océanos. No es solo un dato curioso de geografía, es la realidad absoluta que condiciona toda la geopolítica de la nación. Es que se resume muy fácil. Desde el minuto cero, el inmenso reto de este país ha sido la conectividad. Imaginaos intentar construir y gobernar un estado cohesionado cuando entre un valle y otro tienes una pared de roca de miles de metros de altura. Estas barreras físicas tan brutales convirtieron algo tan básico como ir de un punto A a un punto B en un obstáculo monumental que moldeó el carácter de todos. Vamos a ver los datos de cómo este aislamiento extremo fue la fragua de identidades regionales ferozmente independientes. Por ejemplo, los valles cerrados de Antioquia forjaron el carácter laborioso y teraz de los paisas. Por el contrario, las llanuras abiertas al mar moldearon la personalidad expansiva de los costeños en el Caribe, mientras que vivir en las montañas escarpadas de la cordillera oriental curtió la dureza de los santandereanos. Es decir, esta diversidad hija del aislamiento es, al mismo tiempo, su mayor riqueza cultural y su peor pesadilla organizativa. Lo que nos lleva a una gran pregunta final en la que merece la pena pararse a pensar. ¿Es esta geografía indomable una maldición constante que impide la unidad del territorio? ¿O es realmente la mayor bendición detrás de su increíble riqueza cultural? Al final nos damos cuenta de que es la propia tierra, con sus picos y sus ríos, la que termina escribiendo la historia de quienes la habitan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido visual por la historia, los mitos y la geografía de una tierra tan fascinante. Yo soy Hispania Hecho y esto ha sido Los Custodios del Oro. ¡Hasta la próxima!